Hoy tenemos con nosotros a la emperatriz de las ventas, María Elvira Roca Barea, la investigadora malagueña que ha fulminado los libros de ventas de no ficción con su Imperiofobia y la leyenda negra, que no hace falta decir que es española, ¿verdad, María Elvira? Pues no hace falta, no. El adjetivo no hace falta. El adjetivo es absolutamente prescindible. Hace ya mucho tiempo que la expresión leyenda negra remite automáticamente a España. Se puede usar para otros contextos y otras realidades, pero si no se adjetiva, es España a lo que se refiere, sí. Así que vamos a seguir enmarcando libros con María Elvira. ¿Qué tal, José María? Muy bien, Nuria, encantado de tener a María Elvira aquí con nosotros. Y de hablar de leyenda negra. Leyenda negra de España y de imperiofobia también, ¿no? Porque yo tengo curiosidad por saber qué es la imperiofobia, en qué categoría conceptual lo podemos enmarcar, encuadrar. Cuando empecé a plantearme el libro, digamos, con seriedad, uno de los objetivos primeros que yo me marqué fue sacar la leyenda negra del pozo de la excepcionalidad. La leyenda negra parecía un fenómeno que no tenía nada con qué ser comparado en Europa, ni antes ni después, ni geográficamente tampoco. Y entonces todo lo que no puede ser comparado es necesariamente mal conocido. O sea, usted conoce un solo dinosaurio y no puede saber nada de esa clase de animales, ¿no? Entonces el concepto de imperiofobia nació para explicar que la leyenda negra es un caso particular de un fenómeno universal que se ha dado en muchos tiempos y en muchos lugares, que es esa aversión hacia los poderes hegemónicos, hacia los imperios, que se generan normalmente en poderes locales y periféricos que no pueden competir con él, y que desarrollan auténticas campañas de propaganda. La propaganda siempre ha existido, no con este nombre, pero siempre ha existido, para erosionar a esos poderes hegemónicos contra los que no se puede luchar ni en lo militar, ni en lo cultural, ni en lo económico, ¿no? O sea, la leyenda negra es una imperiofobia, y ha habido más de una, y la primera parte del libro está dedicada a dibujar, digamos, ¿no?, ese panorama para que la leyenda negra encaje en el contexto en el que debía estar y no vuelva a ser de nuevo aumentada, reducida o cambiada de color o modificada en función de cada autor que se ocupa de ella, porque puede uno realmente hacer con ella lo que quiere si no sabes qué es en realidad. ¿Es una especie de suma entre culpa y egoísmo? Es una suma de muchas cosas, es una suma de admiración y envidia para empezar, ¿no? Se proyecta, o sea, a través de ella se proyecta una enorme frustración de quienes intentan conseguir lo que otro consigue, y desde luego nadie está dispuesto a admitir que lo consigue porque lo hace mejor o pone más esfuerzo, más capacidad, etcétera, ¿no? Y por otra parte luego está el fenómeno fascinante de por qué los pueblos imperiales terminan asumiendo una parte, esa culpa, ¿no?, esa culpa, ¿no?, que probablemente es, pues no sé, sea esa hibris de los griegos, ¿no?, esa culpa del poder, ese orgullo, porque hay que estar muy subido de autoestima para afrontar esa clase de tareas que son verdaderamente colosales, transoceánicas, intercontinentales, etcétera, ¿no?, y mantenerse en ese grado de tensión, de innovación, de iniciativa, de esfuerzo, de responsabilidad es enorme, ¿no? Entonces, hasta cierto punto es razonable que esos pueblos terminen absorbiendo parte de esa propaganda contra ellos, entre otras muchas razones porque todos los pueblos imperiales son extraordinariamente autocríticos, todos, y nada autocomplacientes. No lo fueron los romanos, pero sí, si nos salimos del cuadro que yo me he limitado a Roma, a Rusia, a Estados Unidos y al Imperio Español, pero he estudiado otros imperios, y observas, por ejemplo, entre los mongoles el mismo fenómeno de la libertad de palabra y de la autocrítica como sistema de relación político, ¿no? Y también entre los turcos, es decir, es extraordinario que los pueblos, digamos, que son capaces de afrontar esas tareas extraordinarias, verdaderamente, sí, claro, casi sobrehumanas en ocasiones, mantienen continuamente una actitud hacia sí mismos de enorme crítica y de enorme insatisfacción, casi neurótica, ¿no?, o paranoica. Es curioso. Pero durante mucho tiempo, hasta bien entrado el siglo XVIII, a pesar de la conciencia tan fuerte y a veces tan aguda de decadencia que culmina con la paz de Westfalia, toda la literatura en torno a esa crisis, los españoles no se tomaron muy en serio la leyenda negra, ¿no? Los españoles no se tomaron en serio la leyenda negra en el periodo, digamos, no sé si recuerda el emblema de Ortega, aquel, ¿no?, el del Sagitario, ¿no?, con la flecha, o sube o baja. Sí, o baja, ¿no? Sí. La bajada es lenta siempre.
Cuando un imperio realmente ha conseguido consolidarse, normalmente es una bajada que dura siglos, ¿no? Mientras el imperio está en ese espíritu, digamos, de frontera y dispuesto a afrontar nuevos riesgos y no se suele tomar ese tipo de... Entre otras cosas, pues porque nada podía ser más crítico que la crítica que se generaba aquí en el interior. Es decir, la libertad de palabra de que se disfrutó en España en la época del siglo de oro, eso es algo absolutamente excepcional en la historia del mundo, pero absolutamente excepcional. No hemos estudiado esto, no lo hemos valorado, no hemos aprendido a entenderlo absolutamente para nada, atrapados en esa idea absurda de que el catolicismo amordazaba la libertad y de que necesariamente eran los territorios protestantes aquellos en los que había ciertos grados de libertad. Para nada, es justamente al revés, ¿no? Y bueno, a los hechos me remito, quiero decir, usted lee las más tremendas críticas y memoriales a la labor de Felipe II, cosas que si usted las escribe 200 años después le llevan a la cárcel por libelo, ¿no? O en cualquier otro territorio. En literatura en literatura misma, o sea, una ferocidad tremenda, ¿no? Esa lengua suelta y viperina, por otra parte encantadora y estupenda, ¿no? Pero, quiero decir, que preocupara la crítica de fuera, la de dentro era muchísimo más grande, ¿no? Entonces, en ese momento se sabe perfectamente por el teatro, que los españoles conocían muy bien todo aquello que se decía, que les llamaban marranos, etcétera, etcétera. No parece que se sintieran ni siquiera especialmente ofendidos. Pero hay un momento en que o sube o baja y empieza a bajar ese espíritu y entonces se va absorbiendo poco a poco por los poros como una verdad que no necesita siquiera demostración. A esto, evidentemente, contribuyen una serie de fenómenos. El cambio de dinastía es fundamental, o sea, la llegada de los Borbones con todos sus ilustrados franceses, con todos sus tópicos hispanófobos absolutamente absorbidos, y la manera en que las clases intelectuales y las élites españolas imitan el nuevo estilo de la corte, pues para poder tener oportunidades de prosperar en la vida. Eso es muy razonable, ¿no?, que suceda también, ¿no? Y a partir de ese momento hay un fenómeno extraordinario de credulidad absoluta, en el que generación tras generación las élites españolas ya no se cuestionarán nunca que quizás aquello que han absorbido desde el otro lado del Pirineo pudiera no ser la mejor versión posible de sí mismos, o pudiera estar absolutamente equivocada en un momento determinado, ¿no? Y entonces pues te encuentras esos fenómenos chocantes, ¿no? Como Goya empeñado en dibujar una realidad de España que él no ha visto, la ha aprendido de los franceses. España es un país que tiene afrancesados, esta extraordinaria anomalía no nos la planteamos. El Saturno lo aprendió de los franceses. Esa idea de los españoles siempre enzarzados entre guerras y tal, y uno dice, bueno, pero si usted ha mirado al otro lado del Pirineo las que se lía, porque aquí de vez en cuando hay alguna, pero es que anda que las del otro lado son tibias, ¿no? Bueno, pero eso no parece que sea, digamos, algo que estropee el decorado general, ¿no? En cambio, el decorado general de España pues está estropeado por realidades que han sido absolutamente magnificadas, como la intolerancia religiosa. Intolerancia religiosa había en todas partes. Claro. O sea, desde Gibraltar hasta la península escandinava. Ese era el espíritu general. Nadie se planteó que había que tolerar desde el punto de vista religioso, por ejemplo, a quien no pensaba como tú. Lo que hay que ver en cada caso es cómo se gestiona la intolerancia en cada situación, y entonces uno se da cuenta que la gestión de la intolerancia que hace la Inquisición es muchísimo más humana, si quieres, mucho más sensata hasta cierto punto que la que tiene lugar en otros países, que es a puro linchamiento y, en fin, bueno, la Inquisición es que tiene juicios. Es que la mayor parte de la intolerancia religiosa en la Europa del siglo XVI, XVII, XVIII incluso, se gestiona sin juicios. Nos contaba Elvira antes de empezar la entrevista, que va por la 19ª edición, Imperiofobia, y es verdad que uno de los titulares que más se resalta en la prensa durante este tiempo es, por ejemplo, pues que no se quemaron tantas brujas como se dice en España, o que lo de la conquista de América no fue algo sanguinario, ni un genocidio. La quema de brujas en España es que es un fenómeno absolutamente excepcional, absolutamente excepcional, y es, a ver, a la Wikipedia me remito, si es que no hace falta ir más lejos. En su entrada, caza de brujas, busca uno distribución geográfica y te encuentras los mapas que dan pavor. Dan pavor en los territorios protestantes y en los territorios católicos no. Y el que menos de todos ellos es en España.
Y esto, claro, estamos hablando de miles de muertos cuantificados de manera aproximada porque, insisto, en muchísimas ocasiones no hay juicio ni testigo, o sea, ni testimonio documental. Se sabe que en tal sitio se quema a tantas personas por brujería, pero no ha habido un proceso. En cambio, nuestros 27 procesos están absolutamente documentados con unos legajos magníficos donde están todas las deposiciones, los testigos, abogados defensores y hasta forenses, porque no sabe casi nadie que el médico forense es un invento de la Inquisición, ¿de acuerdo? No existían los tribunales civiles ni de España ni de ningún sitio. ¿Y en cuanto a Hernán Cortés? Y en cuanto a Hernán Cortés, era un conquistador, claro, todo también Escipión el africano. Quiero decir que todas las expansiones son conquista. Lo que hay que ponerse a ver es, usted se expansiona y después de expansionarse, ¿qué hace? Cuando han pasado 50 años, ¿qué es lo que ha sucedido? Usted ha conseguido estabilizar el territorio políticamente, ha generado crecimiento urbano, mejora en las vías de comunicación, crecimiento demográfico, ha integrado las poblaciones con las que se ha tropezado en su conquista, etcétera, etcétera, ¿o qué ha ocurrido? Eso es lo que hay que ponerse a ver. Conquistando está el Homo sapiens desde que salió de África. No ha hecho otra cosa. Y el juicio moral, ¿dónde lo paras? ¿En cuál de las sucesivas poblaciones que llegan a un territorio y lo conquistan? Estos son los buenos, pero ya los de abajo no son buenos, o sea, llegan los españoles a América, son los malos, pero los aztecas que llegaron antes al Valle de México y conquistaron aquel territorio, ¿condenamos a los aztecas? No, ¿por qué no los condenamos? A los españoles sí, entonces sí, ¿por qué los condenamos? Esto es muy delicado. En la historia humana, ir por la vida repartiendo células de buenos y malos es extraordinariamente delicado, porque todo el mundo tiene un abuelo conquistador, un bisabuelo, un tatarabuelo, es muy delicado. Pero ¿qué es lo que hace que una leyenda como la leyenda negra española se perpetúe durante tantísimo tiempo? Es decir, porque en el siglo XVIII es verdad que una parte de las minorías ilustradas la acepta, pero hay resistencias fuertes, ¿no? Cuando el artículo de Masson de Morvilliers se hace una enorme campaña en contra. En el siglo XIX la pérdida del imperio, o de América, vamos a decirlo así, o de la Nueva España, ¿no? Provoca una reflexión, pero al mismo tiempo la España liberal tira para adelante, es decir, Galdós y muchos liberales tienen una perspectiva muy optimista de su propio país. Todo cambia a finales del XIX otra vez, y entonces entramos en una nueva reconsideración de lo español, de la naturaleza de lo español, que retoma elementos de la leyenda negra, ¿no? ¿Cómo ha durado tanto? ¿Cómo ha conseguido esa leyenda articularse con tanto, a lo largo de tantos años? Es, digamos, funcional, en el sentido de que provoca confort en muchos grupos sociales diferentes y por distintas razones. Es decir, usted no puede amputar la leyenda negra de la historia que se estudia en los libros de texto ingleses, no la puede. O sea, la autoestima del pueblo inglés, su visión de sí mismo y del mundo está construida con uno de esos pilares, eso se llama la leyenda negra. Al inglés le han enseñado que en La Invencible fue el momento en el que Inglaterra le disputa el poder al tremendo imperio español y casi se lo arrebata, y a partir de ese momento es una pugna de poder a poder a ver quién se lleva el gato al agua. Eso es una falsificación absoluta, es decir, aquella batalla no significó nada grande, ni siquiera en el contexto de aquella guerra, y los ingleses no estuvieron en condiciones de disputarle la hegemonía al imperio español, pero no en ese siglo ni en los siguientes, es decir, pero ellos han construido una versión de la historia en la que han forzado un paralelismo que en absoluto se da. Le doy un dato tonto: en torno a 1700, digamos, se censan las poblaciones de las 13 colonias y del Imperio Español de América, y las 13 colonias con grandes fatigas llegan a los 200.000 habitantes. El Imperio Español tiene en América censados 8 millones de habitantes. Usted no puede comparar una realidad con la otra, es un disparate. Mire usted las ciudades, es que es una cosa que salta a los ojos. Pero es que, bueno, es entendible, porque lo han hecho, es comprensible. Y porque, digamos, como esa versión, pues, ¿qué le digo? En la segunda mitad del siglo XIX, que se escribe el relato oficial de la historia de Europa que está en nuestros libros de texto, estamos, o sea, fíjese la conjunción de astros. Los ingleses en pleno auge y subidón de autoestima con la consolidación de su imperio colonial victoriano. Los alemanes están unificando y justificando varios siglos de postración histórica, y alguien va a tener la culpa, no van a ser ellos. Y los italianos están unificándose de la misma forma. Y bueno, ¿qué le voy a contar yo del papel que España juega como el malo necesario en la historia de Holanda? En fin, y luego, claro, a esto se suma que se independizan, el imperio se desmembra, y no parece que ningún territorio
de las nuevas repúblicas al cabo de 20 años le vaya mejor de lo que le iba antes. Y por lo tanto, ¿la culpa la voy a tener yo? ¿He tomado decisiones equivocadas? No. Miro para atrás y de todas formas tengo un demonio ya fabricado al que si le cuelgo un muerto más, sé que va a quedar como estaba. Es más, los propios españoles necesitan esa leyenda negra. ¿Cómo explican los españoles que su imperio se ha venido abajo de aquella forma? Pues porque tenían razón. Es que lo hemos hecho todo mal. Lo llevábamos dentro, ¿no? Claro, lo llevábamos dentro. Hemos estado equivocados, hemos sido intolerantes, hemos sido bárbaros, hemos sido crueles, y al final, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que este imperio se ha destrozado. Que es una actitud muy de lavarse las manos. También, claro, es que liberal. Es una actitud muy de lavarse las manos y es una actitud extraordinariamente acomodaticia. Claro. Te evita el ejercicio verdaderamente desagradable de la autocrítica y de la sinceridad. Nadie se mira al espejo por la mañana para decir que mal lo estamos haciendo. Claro. Pero cómo hemos hecho tantas tonterías en los últimos 20, 30 años. Pues no te cuesta nada, pegas un saltito un poco más largo, vas hacia atrás, se le echas la culpa al bisabuelo, que está muerto ya y enterrado, pero total, como era el malo oficial de la película, tampoco va a quedar ni raro siquiera, ¿no? Y fíjese si esto es confortable, que cuando, bueno, estamos a punto de cargar con un muerto más, ¿no? Esto se va a gestionar en los próximos años. No vamos a cargar con la desaparición de las poblaciones indígenas en el territorio de los Estados Unidos. El movimiento ya está en marcha, ya se andan quitando los días de Colón, han aparecido cabezas cortadas de las estatuas de Colón y Fray Junípero Serra, andan por ahí haciendo unas sobrillas muy graciosas en los colegios el 12 de octubre, en la que se ve a los monjes españoles maltratando a los indios, a unos chiquillos se visten de monjes. Escuchaba yo a Pablo Iglesias precisamente y otros de chiquillos eso, ¿no? se visten de indios, y entonces los monjes españoles los Tremendo, encierran y los maltratan, etcétera, etcétera. Fíjese el salto que hay que dar para sacar de esta puesta en escena al general Custer, a Fremont y a la agencia india, etcétera, etcétera, culpables de haber masacrado poblaciones que, de nuevo, otra vez, no tenemos un censo ni un papel para saber cuántos fueron, ¿no? Pero ese movimiento, pues, automáticamente se ha echado a andar y vamos a cargar con otro muerto más, sin haber puesto más que al pobre Fray Junípero en California, ¿no? Abriendo misiones, no mató nunca a nadie que vamos, yo no tengo constancia. Vamos a cargar con un muerto antes de que matarlo, porque en realidad la presencia española en Estados Unidos o en el territorio norteamericano hoy en día está casi borrada de la percepción de muchos españoles. No va a resucitar, Sí, porque es pero absoluta, va a resucitar porque, digamos, desde que se ha puesto de moda esto del indigenismo y está triunfando mucho en los distintos departamentos de muchas universidades, algunas muy prestigiosas, hay una realidad que salta a los ojos, no se puede evitar, y es que no queda un indio vivo. Es decir, sí quedan en los territorios que fueron parte del Imperio Español, pero normalmente se llaman Rodríguez, Pérez, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de los indios de pluma tipo Sioux. En el éxito del libro, aparte de lo bien escrito que está y lo entretenido que es, y el toque de humor permanente o casi permanente que está ahí, que se agradece, un libro muy académico, mucho. Sí, es un libro muy académico, pero con un tono de humor, de ironía que el lector agradece muchísimo. Yo por lo menos he agradecido, y no creo haber sido el único, ¿no? Pero saliendo del libro en sí, hay algo que puede explicar el asunto, que es, primero, que la leyenda negra sigue estando vigente para los españoles también, y en segundo lugar, la novedad extraordinaria que se está produciendo estos días, o desde hace unos meses, en la cual los españoles parecen estar buscando elementos que los reconcilien, ¿no?, con su propia nacionalidad, ¿no? A este punto íbamos a llegar. Yo estaba completamente segura, pero hace un año, ¿eh? Y me acuerdo que dije, no va a pasar absolutamente nada, y en una entrevista, y no, pues la situación es tremenda. Bueno, no sé cómo será la reacción, ni cómo se desencadenará, pero sé que va a ocurrir por el procedimiento tradicional nuestro que yo llamo del alcalde de Móstoles, o sea, nuestras clases dirigentes despistadas completamente, no sabiendo exactamente qué hacer ni cómo, y la gente se echará a andar y sacará al país del atolladero, de una manera imaginativa y poco previsible, pero lo hará, y es lo que está sucediendo, ¿no? Para que esa reacción se produzca hay que tener una sensación de peligro, ¿no? O sea, yo soy ya de una generación que no ha conocido peligro, ningún peligro. La nevera siempre llena, los autobuses en la esquina pasando a su hora, nunca ha habido una sensación de alarma. Pero porque tú eres más joven que Pablo Iglesias, ¿no? Porque Rejón, yo te veo también más joven, porque ellos no... Creo que no. No hay un cierto... A ver,
En mi generación empieza a producirse ya un fenómeno, digamos, están los que nos dio más o menos tiempo, pues porque éramos de pueblo y tal, alcanzar una cierta madurez a una edad razonable, y luego ha habido ya, y la cosa va creciendo conforme te vas para atrás, la gente llega perfectamente bien a los 25 años en estado de adolescencia absoluta, ¿no? Y entonces, pues están estos adolescentes eternos a los que no les importa nada jugar con las cosas de comer, porque realmente no piensan que pongan nada en peligro, ¿sabes? Y yo creo que no deberíamos de tomárnoslos ni siquiera en serio, quiero decir, que habría que mandarlos a la cama sin cenar y ya está, porque no creo que merezca la pena, creo que se les da demasiada importancia y se alimentan pues como los niños malcriados. 5 millones de votos, Elvira. Bueno, es que, ¿qué quiere usted que le diga? Cuando le digo que el problema de la inmadurez social es grave, vengo de trabajar en un instituto, sí lo sabré yo. O sea, estamos criando adolescentes eternos. Y supongo que, en fin, esto quizás también sea una ley de la historia, no lo sé, que ha alcanzado un cierto grado de comodidad y de generaciones que llegan a la madurez, sí. Por suerte no lo sé. Quiero decir que el ser humano, por más que resulte dificilísimo de aceptar, mejora mucho en la dificultad, pero muchísimo. Y cuando no las tiene, pues se las inventa y acaba haciendo tonterías. Y es posible que esto también sea una ley de la historia. Yo lo veo muy claro, es decir, lo veo muy claro porque no he tenido más remedio que verlo, porque estoy en el laboratorio constantemente, ¿no? Esta sobreprotección, esta sensación de inmortalidad, ¿no? Te encuentras a gente, pues, segundo de bachillerato ya con 20 años y lees uno de esos sonetos tremendos a la muerte de Quevedo y te miran desencajados, ¿no? Y te dicen, ¿es que me está usted diciendo que me tengo que morir? Me parece que sí. Voy a llamar a mis padres para que vengan a hablar. Exactamente, que vengan a hablar con usted porque pues me está diciendo cosas espantosas y se te estremece en las carnes, pero cómo esta criatura ha llegado a esta edad, ¿no? Este 1,80 m de criatura tan bien alimentada, con barba y etcétera, etcétera, y no ha pensado todavía que se tiene que morir. O sea, esto es grave, esto es gravísimo y no consuela nada pensar que está ocurriendo en todo el Occidente. ¿Con qué resistencias ha tropezado el libro? ¿Ha habido una crítica consistente? ¿Se ha tratado de discutir? Para nada. Muchas veces los libros que rompen, sobre todo en España, los libros rompedores que plantean una nueva hipótesis, tropiezan con un silencio apabullante por parte de la... Sí, me suena un poco. La crítica, vamos a llamarla seria o académica, y no sé si es el caso. No es el caso. El libro ha recibido muy pocas críticas, poquísimas. En la mayoría muy elogiosas y cariñosas, y luego, bueno, luego está la reacción del público, absolutamente, para mí, hasta cierto punto incomprensible, encantadora. Quiero decir, yo recibo cartas constantemente, a través de la editorial o a mi correo, cartas preciosas, regalos, flores, hasta poemas. Enhorabuena. ¿Qué quiere que le diga? No tengo palabras, de verdad no tengo palabras para expresar la gratitud que la gente, como si yo hubiera hecho algo por ellos, cosa que me resulta totalmente desconcertante, ¿no? Pero vayábamos y las voy procurando contestar todas, no las... Todavía tengo, en fin, o sea, contestas a todas. Contesto a todas. Bromeábamos contigo antes de empezar la entrevista diciéndote que Puigdemont o Junqueras te han ayudado a vender libros. Yo estoy segura de que sí. Me presentaron en Las Palmas un amigo muy querido, Óscar Bermejo, diciendo es que se sepa que el procés es culpa de esta señora, que como un truco publicitario para vender libros. No, yo creo, a ver, el libro es mío, ¿no? Y entonces uno lo ve bonito, guapo y todo, pero creo que ha aparecido también en un momento en el que probablemente era una especie de conjunción astral, ¿no? Hacía una falta grande, algo que con cierta solidez te explicara que tu país no es el resultado de un fracaso eterno, ni culpable de nada que no sea un hecho humano perfectamente homologable a lo sucedido en cualquier otro sitio. Y eso también probablemente ha influido en que el libro se haya vendido y se esté vendiendo tanto, ¿no? Y si ha contribuido en algo a despejar la atmósfera o a que el país se sienta con más alegría, pues hacía falta alegría.
Claro que sí. Es que andábamos muy penosos. Como Sin en duda. pena. Andábamos muy penosos. La gracia que ha tenido la cosa es que estaba todo el mundo muy penoso con su pena en su armario, ¿no? Es verdad, y de repente todo el mundo ha es tu sacado su terapia de pena. grupo. Totalmente. Está el país catártico, absolutamente. Sí, esto es una catarsis colectiva que hacía muchísima falta. Bueno, algo muy breve que comentar, que nos quedan 3 minutitos. A mí José María. una curiosidad es cómo arranca este proyecto tan serio, tan importante, ¿qué es lo que cuánto tiempo llevas trabajando? Pues realmente yo ahora me hago la pregunta esta hacia atrás y yo creo que el libro es el resultado de un proceso de decantación larguísimo. O sea, si yo no hubiera estudiado clásicas, yo no hubiera podido escribir este libro. Si después no me hubiera ido a trabajar a Estados Unidos, tampoco. O sea, la decisión de estudiar el fenómeno que yo he llamado imperiofobia, la tomé en Boston. Y yo entonces me dedicaba a editar manuscritos ese. Pero fue algo que yo decidí que merecía la pena estudiar porque me pareció qué paralelismo hay tan grande entre ciertos hechos históricos relacionados con la propaganda de Mitrídates y de los alejandrinos y lo que pasó con España con la leyenda negra y ahora estos norteamericanos que se empeñan en explicarte por qué les han echado abajo las Torres Gemelas como si fuera culpa suya. Entonces, a Claro, partir de de ese Occidente, momento, sí, sí, yo es un que día, está en todo fin, relacionado. caminando por Massachusetts Avenue, digo, aquí hay algo que merece la pena ser estudiado. A lo mejor, si lo estudio y lo comprendo, puedo comprender mejor lo que le ha ocurrido a mi país. Pero eso no era para escribir un libro. Yo me pasé años leyendo y acumulando. Y como Meteliaño te animo. Y hace unos años, luego la escritura del libro ha sido rápida, o sea, ha tardado como nuestro amigo Medellín. como 2 años o así, que cuando Ignacio, al que yo conocía y le contaba mis teorías, me dijo, oye, tú escribe el libro ese ya, porque lo tienes en la cabeza escrito y estructurado y realmente solo necesitas, siéntate y escríbelo. Y entonces, pues, lo escribí porque él me lo pidió sin esperanza ninguna de que el libro lo fuese a leer, pero nadie, digo, lo leerá Ignacio y 4 amigos y lo comentaremos tomando Muy bien, café. ha salido muy bien la operación. Ahora tienes 1 millón de amigos, como dice la canción. Tengo 1 millón de Pero amigos, muchos es más. cierto, sí. Pues Imperiofobia y Leyenda Negra. Hoy hemos charlado, la verdad que con mucho placer, con María Elvira Roca-Barea, que esperemos que nos visite en otra ocasión para hablar de su próximo libro, que ya no nos da tiempo a comentar, que supongo que ya tendrá algo en mente y esperemos que En sí. algo estamos trabajando. Por lo menos la editorial te estará ya pinchando, porque claro, visto el resultado. No tengo la menor duda. Claro. Gracias, José Muy María. bien, no, gracias, Gracias a vosotros, Gracias. de verdad. por Bienvenida a invitarme. Libertad Ha sido un Digital. placer.